haya ninguna falla técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Sale todo bien? Sí, en la pantalla. Muy bien. Bueno, vayan incorporándose, chicos, y enseguida arrancamos. Yo ya dejo el canal abierto y vuelvo en 3 minutos. Gracias. No sé cómo ponerlo. No, no hace falta. ¿Qué Video para el internet. ¿Vamos a bajar la canoa? Dale. ¿Dónde te fijas? Eso es lo que no podemos saber. Pero ese es el chat. ¿No puede ser aparecer acá? ¿Estamos en vivo? Sí. ¿Algún conector? Esto no lo entiende ahora. Se escuchaba todo así que no te cámara. Mira. Explícale a él. Mira, ¿para qué? ¿Por qué quieres sacar este cuadro si ese cuadro es el chat? No te escucho. Ese cuadrado es el chat. No te entiendo, bueno. Que ese cuadrado es el chat. ¿Y qué tiene? Que no se puede sacar. Pero si no quiero sacarlo, solo quiero poner en vivo eso. ¿En vivo? No, porque no alcanza. ¿Estás vivo? ¿Cuántos conectados? No. Se va el profesor.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien, acá sobreviviendo a la cuarentena. Vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Cuántos tenemos conectados? 17. 17. Bueno, vamos a esperar un minuto más, que se conecten por lo menos 25 alumnos y arrancamos. Espero que hayan estado estudiando. Recuerden que esta semana vamos a continuar con la guía 2, la semana que viene también, y estaríamos terminándola para mediados de mes, y después tomamos una evaluación, que será, calculo yo, en la semana del 20 de abril. Así que vayan estudiando. Esa evaluación va a tener de la guía 2.1 y de la guía número 2 los contenidos completos. Bueno, esperamos 30 segundos y arrancamos. Gracias. Bueno, ahora sí tenemos 30 conectados, así que vamos a arrancar con la clase de hoy. Buenas tardes para los que no saludé recién y bienvenidos a la clase de contabilidad en vivo de nuestro instituto. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora y luego vamos a continuar con la guía número 2. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Hasta ahora vimos el concepto de organización, ¿se acuerdan? Que era cuando se juntaban dos o más personas para cumplir con un objetivo. Habíamos establecido como supuestos básicos de que íbamos a aprender el sistema contable funcionando dentro de una organización a la que habíamos llamado con fines de lucro, a partir de ahora íbamos a llamar empresa. Y habíamos dicho que los supuestos para poder llevar adelante el sistema contable en la empresa se basaba en el concepto de empresa en marcha, que significaba que la empresa trabajaba en el presente y tenía proyección futura de seguir haciéndolo. Ejercicio contable, que eran los periodos iguales de tiempo en los que se dividía la vida de una empresa por razones legales, administrativas. Era necesario dividir la vida de la empresa para medir cada 12 meses el resultado de su gestión, el acrecentamiento de su patrimonio, el fluir de los flujos financieros, si estaban manejados adecuadamente o no, etc. Habíamos dicho que generalmente esos ejercicios duran 12 meses, pero que excepcionalmente hay algunos que pueden durar menos, como ser el primer ejercicio contable, cuando la empresa comienza a funcionar, y el último, cuando la empresa entra en un proceso de quiebra, que habíamos dicho que escapaba dentro del temario que vamos a ver en este curso. También habíamos hablado de la moneda de cuenta. Habíamos dicho que la moneda de cuenta es la moneda que tiene curso legal en el país donde funciona la empresa y que nos sirve para homogeneizar el valor de todos los elementos que integran el patrimonio de la empresa. O sea, yo expreso en términos monetarios todo lo que tengo. Puede ser que la empresa tenga propiedades, vehículos, muebles, inversiones, mercaderías, etc. Todo se expresa en términos monetarios para establecer un común denominador y expresar o poder decir que el patrimonio de la empresa
que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, vale tanto. Para eso se toma la moneda de juego. Si ustedes tienen alguna duda del devenir de mi charla, me mandan por el chat la consulta para que inmediatamente me la digan y yo la pueda responder. Luego habíamos visto el concepto de contabilidad que había dado Enrique Fowler Newton, que en términos de resumen era un procedimiento técnico cuya finalidad era la de brindar información útil para la toma de decisiones. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Bueno, Porque no se escucha bien. ahora vamos a hacer una prueba de volumen. Si sale bien, no comenten nada. Si sigue existiendo el problema, avísenme para mejorarlo. Trata de hablar para acá adelante. Perfecto. Les estaba diciendo que estábamos en el concepto de contabilidad, que es una disciplina técnica cuya finalidad es la de obtener información útil para la toma de decisiones y el control. Eso también lo vimos en la clase pasada. Luego definimos el proceso contable y sus 3 etapas. Las etapas del proceso contable son entrada, procesamiento y salida de la información. La entrada, los temas que vimos recién estaban dentro de la guía número 1, perdón. Los temas que vimos recién estaban dentro de la guía 1. Y ahora, a partir del proceso contable, la entrada, la vamos a profundizar en la guía número 2. Luego, el procesamiento lo vamos a profundizar en las guías 3 a 6. Y por último, la salida la vamos a profundizar en la guía número 7, que es la última que vamos a ver en el mes de agosto-septiembre. Dentro de la guía número 2, la etapa de entrada, cuya acción principal es la de captar datos, teníamos como principal instrumento a los comprobantes. De los comprobantes habíamos dado el concepto, habíamos dicho que comprobante era todo aquel instrumento escrito, ya sea en forma física, manuscrita o electrónica, que me permite comprobar la realización de una transacción que la empresa hizo con un tercero o la ocurrencia de un hecho que afecta al patrimonio de la empresa. Por ejemplo, la devaluación de la moneda, la crisis producida por la cuarentena, etcétera, etcétera. Habíamos visto la diferencia entre formulario y comprobante. El formulario es el documento como sale de la imprenta, o sea, está en blanco, y se transforma en comprobante cuando se llenan los datos de una operación en particular y los datos del tercero que interactúa con la empresa. O sea que el formulario luego se transforma en un comprobante cuando se llena, digamos. Funciones. Las funciones de los comprobantes habíamos dicho que eran la función contable, que es la de respaldar lo que se registra en los libros, la función de control, porque permite individualizar a todos los que intervienen en una operación, y la función jurídica, que es la de servir de prueba en un proceso judicial en el cual la empresa demanda a otra empresa, o al revés,
en un juicio en el que la empresa es demandada por un tercero. Habíamos clasificación. Según su origen, habíamos dicho que los comprobantes eran de origen interno, cuando los emite nuestra empresa, y de origen externo, cuando son emitidos por un tercero, por otra empresa. Luego, habíamos dicho que los comprobantes de origen interno, o sea, los emitidos por nuestra empresa, pueden ser utilizados solo dentro de la empresa, en cuyo caso serían de origen interno y de uso interno, o pueden ser emitidos para entregar a terceros, en cuyo caso serían de origen interno y de uso externo. Luego habíamos hablado del archivo y la conservación. Habíamos dicho que todos los documentos deben ser archivados adecuadamente, de acuerdo a diferentes criterios, que pueden ser principalmente el cronológico, o sea, guardado en función de la fecha de cada comprobante, pero también con un criterio combinado de orden alfabético o por tipo de operación, por ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Y habíamos dicho que conservación, ¿por cuánto tiempo deben ser conservados los comprobantes? Dice el nuevo Código Civil y Comercial que el comprobante tiene que ser guardado durante 10 años, contados a partir de la fecha de emisión de los mismos. No la fecha de impresión, acuérdense la diferencia. La fecha de impresión de un talonario de factura, por ejemplo, es cuando lo imprimió la imprenta. Pero la fecha de emisión del comprobante es cuando se completa la parte variable para respaldar una transacción en particular, y a partir de esa fecha de emisión, que está dentro del capítulo que se llaman datos de la operación, es que se cuentan los 10 años durante los cuales el comprobante tiene que ser conservado. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Qué pasó con el tema del volumen? Aparentemente se corrigió el de la... Ya está bien. Sí. Bueno, buenísimo. Luego vimos la obligatoriedad, que acá el libro hay una mezcla ahí entre la obligatoriedad de llevar libros o llevar contabilidad y la obligatoriedad de emitir comprobantes. Ahora nos vamos a concentrar en este capítulo en quienes están obligados a emitir comprobantes. Y habíamos dicho que son todas aquellas personas, tanto físicas como jurídicas, que ejercen el comercio en forma habitual, ya sea vendiendo bienes materiales o prestando servicios, un servicio que es algo inmaterial. Lo importante o la clave acá para determinar si una empresa o persona está obligada a emitir comprobantes es la habitualidad. Quiere decir que la empresa se dedica a realizar esa actividad en forma diaria o permanente, y del ejercicio de esa actividad surge su beneficio, su lucro, su ganancia. Muy bien. Por último, en la clase pasada vimos el contenido de los comprobantes y vimos que se dividían en dos grandes grupos: los datos preimpresos o constantes y los datos variables. Los datos preimpresos son aquellos que ya vienen insertos en el comprobante cuando salen de la imprenta. ¿Cuáles eran? Eran los datos del vendedor, los datos del comprobante, los datos de la imprenta y los datos de impresión de los documentos.
que nosotros habíamos visto agrupado con las letras A, B, E y F, dentro de la guía número 2. Esos son datos preimpresos. Y los datos variables, que formaban parte del capítulo C y D, datos variables son aquellos que se relacionan con una operación propiamente dicha. Por ejemplo, en el caso de una compra-venta, eran los datos del comprador y los datos de la operación. ¿Se acuerdan? Que era la parte central de la factura, donde se ponía nombre y apellido o razón social del comprador, domicilio, número de quit, categoría ante el IVA, etc. Y los datos de la operación era la parte más abajo, donde poníamos la cantidad que se vendía, el detalle, o sea, qué tipo de producto era el que se vendía, el precio unitario y el precio total de la operación que se realiza. Profe, yo en el formulario que respondimos la clase pasada me quedé con la duda de la consigna que decía que a los comprobantes se los agrupa de manera heterogénea. Muy bien. La palabra, el error es esa palabra. Lo heterogéneo quiere decir lo diverso o lo diferente, ¿sí? Y lo homogéneo es lo que tiene una característica que los hace similares. Entonces, los comprobantes deben ser agrupados de acuerdo a sus características de similitud u homogeneidad. Quiere decir, todas las facturas que se relacionan con ventas de mercaderías tienen ese factor común, que es que respaldan una venta. Quiere decir que esa característica es la que las hace homogéneas. Entonces se pueden agrupar todas las facturas de venta. Todos los recibos que la empresa emitió cuando cobró tienen esa característica que los hace homogéneos. O sea, que son comprobantes que respaldan una cobranza. Entonces se agrupan todos los comprobantes en forma homogénea. En este caso, todos los comprobantes de cobranza en forma junta o en un solo lote o grupo. Ese sería el concepto de homogeneidad o similitud. No sé si quedó clara si quedó aclarada la duda. Sí, pareciera que sí. Ahora vamos a... Le pediría al alumno que le hizo la pregunta que ponga sí o no, si no le explico de nuevo de otra manera. Sí, perfecto. ¿Quedó aclarado? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. Bueno, hasta acá era lo que habíamos repasado lo que estamos repasando de las clases anteriores, ¿sí? Los cuales ustedes han hecho algunos ejercicios ya. Ahora vamos a seguir con la guía número 2. Antes de avanzar con el contenido de la guía número 2, yo he hecho acá una serie de aclaraciones de cosas que no están en el libro, que les voy a pedir que copien o directamente le sacan una foto al pizarrón. Primero vamos con esta parte. Hay otra pregunta. Sí. Que dice, o sea que los comprobantes se los agrupa de manera homogénea. ¿Sería la justificación? Exacto. Es falsa la afirmación y la justificación es porque los comprobantes se agrupan de manera homogénea. ¿Algo más? No. Muy bien. Entonces arrancamos con la clase de hoy haciendo estas aclaraciones. Primero acá, fíjense lo que dice. Comprobante, emisor y receptor. Acá dice, el comprobante lo hace el emisor, quiere decir que lo confecciona, ya sea en forma manual, con la mano, con una virome, o en forma electrónica, con un programa informático.
ese emisor del comprobante siempre va a guardar el duplicado del comprobante que emitió. ¿Ok? ¿Y a quién se lo entrega? Se lo entrega al receptor, que es el que lo recibe. El receptor del comprobante siempre va a conservar el original. Entonces, muy importante que lo sepan y que lo remarquen porque lo suelen preguntar en los exámenes. Repito, la frase sería: el emisor de un comprobante siempre conserva el duplicado del mismo y el receptor de un comprobante siempre conserva el original del mismo. Vamos con un ejemplo para que se entienda. Si nuestra empresa le vende a un cliente, nuestra empresa, que es la que vendió, va a emitir los distintos comprobantes, entre ellos la factura de venta, o sea que sería el emisor, ¿correcto? Una vez que lo emita, se lo va a entregar, le va a entregar el comprobante al receptor, que sería el comprador, el cliente. ¿Okay? En ese caso, la empresa que vendió se va a guardar el duplicado del comprobante y el cliente, que es el que compró, que es el receptor, se va a llevar el original de la factura o del comprobante. Muy bien, esto parece algo obvio, pero conviene remarcarlo porque algunas personas no lo tienen, o sea, no lo tenían presente o no lo tenían muy claro, y esta es una regla que siempre debe cumplirse. Vamos a ver después que hay una excepción. Hay una pregunta que dice: yo entregué ese práctico a nombre de Joel Rojas, pero luego en la foto que pasó el instituto donde salían los nombres y notas de los que lo entregaron, no soy yo. No salí yo. Perdón. Bueno, sí, le pediría que los temas particulares, que puede ser que hayamos cometido un error y no incluir a un alumno en el listado, me los vuelvan a pedir por WhatsApp, al privado. Así que Joel, ya vamos a solucionar el inconveniente. Ahora cuando termine la clase lo revisamos y te pasamos la información. Te pedimos disculpas por la omisión. Muy bien. Bueno, entonces habíamos hecho esto que parecía una obviedad, pero que es algo importante aclarar. No sé si quedó alguna duda. Estaba por decirles una excepción. Una excepción del tema de la factura duplicado y original, que es actualmente por una cuestión de control y con la llegada de la tecnología moderna, la AFIP le exige cada vez a un mayor número de contribuyentes emitir comprobantes electrónicos. En ese caso, el vendedor, que es el que lo imprime, tiene la posibilidad de imprimir duplicado y original. Y ahí, si el cliente es una persona física, se lleva el original impreso. Y el vendedor puede guardar el duplicado impreso o directamente, no es obligatorio, puede guardar la copia que está grabada en el sistema electrónico. ¿Sí? Asimismo, también la AFIP permite enviar comprobantes 100% en forma electrónica. En ese caso, queda grabado en la memoria del vendedor, que es el emisor, lo que sería el duplicado, y en la memoria del comprador, que sería el receptor, el original del mismo. ¿Sí? Pero mientras se trate de comprobantes escritos o impresos, digamos, en papel, siempre se debe cumplir esta norma, que el original el duplicado queda para el emisor y el original para el receptor. Muy bien.
¿Alguna pregunta? No. Bien. ¿Qué sucede si se pierde algún comprobante? Acá me preguntan qué pasa si se pierde algún comprobante. Puede ser que si se le pierde al receptor, que es lo más probable, porque por ahí a uno probablemente les haya pasado a ustedes que compran algo en un comercio, les entregan la factura por lo que le vendieron y uno lo guarda en el bolsillo, en la mochila, en la cartera y por ahí después se le traspapela. En ese caso, si uno tuviese que ejecutar alguna acción posterior en relación con esa operación de compra y no lo encuentra, se le perdió, puede solicitar, digamos, que revisen los archivos del vendedor, ¿no? Si es que necesita. Y el vendedor no puede negarse a hacer la revisión y encontrar ese comprobante. Perdón, vamos a sacar al perro un segundo. Bueno, perdón. Entonces, si envío el comprobante electrónico original, ¿también me queda guardado el original eliminando el duplicado? Sí, yo puedo guardar el soporte en papel si quiero o solamente el electrónico. Eso la AFIP se ha, ¿cómo se puede decir? Flexibilizado. ¿Por qué? Porque como la AFIP está conectada en tiempo real con nosotros, también la AFIP tiene una copia de ese comprobante. O sea, que tiene el 100% del control, no puede haber ninguna manipulación de parte de comprador y vendedor. Pero algunas empresas todavía siguen imprimiendo y guardando la versión impresa de cada comprobante para, en el caso de que haya un problema posterior, como el que hablábamos recién, poder ir a la caja del día donde está archivada esa documentación y buscarla rápidamente y solucionar el problema. ¿Alguna pregunta más? No. Perfecto. Bueno, vamos a ver, fíjense, acá ya entramos en la parte de comprobantes e IVA que está en la página 8, que da origen a un cuadrito que probablemente alcancemos a verlo hacia el final de esta clase, que ustedes lo tienen ahí en el libro, donde habla de tipos de documentos según la categoría de emisor, de receptor, etc. Antes de poder analizar ese cuadro, que lo toman bastante en el examen, y ya les voy a decir cómo lo toman, me gustaría hacer algunas aclaraciones de a qué se refiere la ley cuando habla de responsable inscripto, de responsable monotributista, de responsable exento, de consumidor final, etcétera, etcétera. Esto que yo les voy a decir ahora es un resumen recontra apretado. Hay libros enteros escritos sobre el tema de categorización de los contribuyentes. Yo solamente les voy a dar una idea para que a ustedes se les grabe en la cabeza un concepto de cada categoría para que sepan de qué estamos hablando. Vamos con el primero. Primero aclaremos qué es el IVA. El IVA significa impuesto al valor agregado, que yo les comenté el otro día. Es un porcentaje que se cobra en cada transacción que se realiza
entre empresas o finalmente entre una empresa y el consumidor final del bien o servicio. Y la tasa general, que acá en el libro le llaman alícuota, que es lo mismo, una tasa, un porcentaje, en la Argentina es del 21%. El IVA es un impuesto bastante dañino y regresivo porque castiga por igual, con una tasa del 21%, a cualquier contribuyente o a cualquier habitante de un país sin tener en cuenta su capacidad contributiva. Por ejemplo, yo voy y compro algo en el supermercado y sobre el producto que compro, además de pagar el precio que corresponde, el precio del producto, el supermercado me cobra un 21% de IVA. Y también, supongamos que el que está detrás mío en la cola lleva el mismo producto y también va a pagar exactamente lo mismo. Supongamos que el producto valía 1.000 pesos, a los cuales se le agrega el 21%, y yo voy a pagar 1.210. O sea que la parte impositiva para mí es de 210 pesos. El señor que está atrás mío lleva lo mismo, paga 1.000 pesos del precio del bien más los 210 de IVA, paga 1.210. Ustedes van a decir, bueno, pero es justo porque pagamos lo mismo los dos. Desde el punto de vista tributario, esto lo van a ver en la Facultad de Derecho Tributario y en Técnica Impositiva, los impuestos se clasifican en proporcionales, progresivos y regresivos. El sistema ideal es aquel que tiene una base impositiva con la mayoría de sus impuestos progresivos. Quiere decir que el que menos gana o el que menos tiene paga menos, y a medida que se va ascendiendo en la escala de posibilidades económicas y de ganancia del contribuyente se va pagando más. En este caso, volviendo al ejemplo de recién, yo puedo ser un empleado que gana 30.000 pesos por mes y pagué por ese producto que compré 210 pesos de IVA. Y el señor que está atrás en la cola tal vez era un diputado de la nación que gana 400.000 pesos por mes, más de 10 veces lo que yo gano, y compró ese mismo producto y pagó ese mismo IVA, o sea, 210 pesos. Entonces, ¿cuál es la discusión doctrinaria de dónde está la injusticia? Es decir, bueno, fíjense, yo pagué el mismo impuesto por ese mismo producto cuando gano 10 veces menos o 12 veces menos que la persona que está atrás mío. Y los dos pagamos lo mismo. O sea, en valor absoluto podríamos decir que es equitativo porque los dos pagamos 210 pesos de impuesto. Sin embargo, en términos relativos, no es equitativo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el porcentaje que representan 210 pesos para alguien que gana 30.000 pesos por mes que el porcentaje que representan esos 210 pesos en el sueldo de alguien que gana 400.000 pesos por mes. Bueno, eso es un poco esto no hace falta que lo dominen totalmente, ya lo van a ver después en la facultad, pero es como para darles una idea a ustedes de a qué se le llama impuestos regresivos, impuestos progresivos, etc. Muy bien. Eso sería entonces el tema de IVA, o sea, me fui por las ramas porque, como vamos a terminar de demostrar enseguida, con un gráfico que yo hice en la otra pizarra, vamos a ver que además el IVA es un impuesto, digamos, que solo castiga al consumidor final del producto, porque todos los demás que están intermediando en la escala de distribución lo cobran y lo pagan sucesivamente y no son los que terminan pagando ese impuesto. Hay una pregunta. Dos preguntas. ¿La tasa del 21 se aplica a todos los bienes o hay diferentes tasas de IVA según el producto? Bueno, la alícuota o tasa general es el 21%. Hay algunos productos que tienen una tasa menor, algunos pagan la mitad. Durante la última etapa del gobierno anterior de Macri se exceptuó inclusive el pago de IVA
a la yerba mate, a la leche, al aceite, o sea, algunos productos básicos necesarios para o consumidos masivamente por la población. En ese caso, directamente durante 6 meses esos productos dejaron de pagar IVA, razón por la cual cuando uno iba a comprarlos al supermercado no tenía que pagar ese 21%. Creo que eso ya se terminó y se ha vuelto a las tasas anteriores. Yo les diría que si tomamos un 100% de universo de bienes y servicios, el 99% paga la tasa del 21% y solamente hay muy poquitos que pagan una tasa menor, puede ser la mitad, o algunas actividades eximidas o exentas, son las que vamos a ver acá, que también son casi nulas, o sea, muy pocas, que directamente no pagan el IVA. ¿Y el valor del IVA va por el supermercado o para quién? El IVA, como todo impuesto, va a parar al Estado y se encarga de recaudarlo un organismo del Estado que se llama Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero el IVA es un impuesto que se cobra y se paga, y enseguida les voy a explicar cómo es el mecanismo de cobranza y pago, pero que todo el dinero que origina el IVA, el impuesto al valor agregado, lo termina pagando en definitiva el consumidor final, porque es el que va a comer el producto o va a utilizar el servicio. Pero dejémoslo el tema del IVA para profundizarlo enseguida, cuando yo les muestre en la otra pizarra cómo es que se va trasladando el cobro y pago de ese impuesto entre los distintos eslabones de la cadena de fabricación y distribución de un producto hasta que llega al consumidor final. Enseguida lo seguimos analizando. Y puede ser que algunas personas... Disculpen, sí, puede ser que a algunas personas se les devuelva el IVA, como algunas empresas. Sí, hay multiplicidad de casos donde existe lo que se llaman, por ejemplo, los reintegros de IVA, sobre todo cuando hay empresas que exportan, o sea, que fabrican acá y venden al exterior. Bueno, un montón de casos, pero que escapan al objeto de estudio de esta materia. Acá lo único que queremos hacer es explicar de qué se trata el impuesto y por qué a nuestro juicio es no equitativo, o sea, es injusto, pero ustedes ya lo van a poder estudiar en profundidad en la facultad, donde van a tener una materia completa que dura un semestre, que se relaciona solo con el tema de los impuestos nacionales y provinciales. ¿Por qué existe el IVA? Bueno, acá nos estamos metiendo ya en un tema mucho más espinoso y opinable, que es el de la voracidad fiscal de un Estado. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes saben, el Estado, nación, provincia, municipio, necesita recursos para pagar las distintas prestaciones que tiene que hacer. ¿Cuáles son? Y pagarle a la policía, pagarle a los maestros, pagarle a los médicos, pagarle a los jueces, a los gendarmes, a todos los empleados de la administración pública, construir obras públicas, hacer puentes, caminos, bueno, y 10.000 cosas más. Para poder pagar todos esos gastos, el Estado necesita recursos. Y como el Estado, digamos, no se dedica por sí mismo a ganar dinero, la única fuente genuina de recursos
principal es la de imponer a sus ciudadanos que paguen determinados impuestos por distintos conceptos, digamos, ¿sí? La Argentina es uno de los países más caros desde el punto de vista tributario de todo el mundo, ¿eh? Estamos al mismo nivel de presión tributaria que países como Finlandia, Suecia, etc. La diferencia es que esos países los ciudadanos pagan muchos impuestos, pero reciben servicios públicos de calidad, lo cual en la Argentina no sucede. Por ejemplo, en Finlandia creo que han tenido que ir cerrando las cárceles porque no hay delincuentes, para darle un ejemplo. O sea, el tema de seguridad está cubierto. El tema de salud pública también es inmejorable. O sea, los impuestos que pagan los ciudadanos vuelven en servicio de primera calidad. Acá en la Argentina, en cambio, se pagan impuestos muy caros y muchísimos impuestos. Sin embargo, los servicios que el Estado brinda en contraprestación, si bien algunos son buenos, no se brindan con la eficiencia que deberían suceder. Por ejemplo, el tema de seguridad está muy por debajo de lo que sería bueno. El tema de educación, bueno, los niveles educativos actuales han decaído mucho respecto a hace 30 años atrás. El tema de salud, si bien la salud pública es bastante buena por cuanto a la que cubre a la mayoría de la población, los plazos en los cuales lo que hay que esperar para poder recibir el servicio por ahí son eternos. Y si yo tengo que operarme de algo en un hospital público, por ahí me dan un turno para dentro de 6 meses, 8 meses, etc. Si yo me pusiera a decirle acá todos los impuestos que pagamos, tendríamos toda la clase de hoy. Les puedo resumir en algunos. Pagamos por tener una casa un impuesto que se llama impuesto inmobiliario. Por tener un auto, un impuesto que se llama impuesto al automotor. Por comprar o vender, el impuesto al valor agregado. Y en el caso del que vende, otro impuesto provincial que se llama impuesto a los ingresos brutos. Un impuesto provincial que sigue teniendo Mendoza y que en otras provincias no está, es lo que se llama un sellado o impuesto de sellos, que es para que digamos, grava cualquier contrato que se firme entre personas o empresas, por ejemplo, un contrato de alquiler. Si fumo, pago el impuesto a los cigarrillos. Si tomo bebidas alcohólicas, pago un impuesto. Si cargo combustible en el auto, pago un impuesto a los combustibles. O sea, podríamos seguir toda la tarde hablando de la cantidad de impuestos que paga la Argentina. Por ahora, lo único que se está salvando de pagar impuestos es la respiración. Así que disfruten de seguir respirando libremente, respiren o consuman todo el oxígeno que quieran, porque por ahora no tienen que pagar impuestos por eso. Ahora la gran pregunta es, ¿y por qué si se cobra tanto el servicio que se brinda es tan ineficiente? Ahí podríamos también estar charlando muchas horas respecto a, por ejemplo, que una parte de lo que recauda el Estado se malgasta porque se decide gastarlo en un destino que no sería una prioridad, y otra que es una parte de eso también por actos de corrupción de los funcionarios que manejan el Estado en su momento o en cada momento, queda en los bolsillos de intermediarios, funcionarios, etcétera, etcétera. Es más o menos el 70% del sueldo en impuestos lo que se paga. No. Hay algunos estudios o notas periodísticas que salen por ahí que dice que si nos ponemos a ver todos los que pagamos de impuestos y servicios a la nación, a las provincias y a las municipalidades, la mitad del año trabajamos para pagar esos impuestos y servicios y la otra mitad del año trabajamos para ganar nosotros dinero.
Eso depende de cada actividad, no se puede, digamos, uniformar o establecer un concepto tan general. Pero lo que se llama, lo que está aceptado internacionalmente como tasa de presión tributaria, en la Argentina estaríamos hablando de que está llegando o cercana al 50%, cuando otros países de primer mundo desarrollados tienen una tasa de presión tributaria alrededor del 25-30%. ¿Cuál es el principio en esos países? Es decir, bueno, diversificar la cobranza, que todos paguen y cobrarle menos a cada uno. En la Argentina, como hay mucha evasión fiscal, quiere decir muchos que no pagan, en vez de detectarlos y cobrarles a todos, lo que se hace es aumentar la presión fiscal sobre los que ya están declarados con su actividad. Y los otros siguen en total o parcialmente ejerciendo su actividad en negro, como se llama, o fuera del sistema formal. O sea que el impuesto se agrega a lo que la sociedad consume frecuentemente. Exacto. Enseguida volvemos con el IVA y es, como su nombre lo indica, es un porcentaje, generalmente el 21%, que se agrega en cada transacción. Pero déjenme que se los explique dentro de un ratito. ¿Hay países en los que no se paga IVA? Es raro, la mayoría lo ha adoptado, pero la Argentina es uno de los que más tasa tiene. La tasa promedio a nivel mundial debe estar alrededor del 12%. Nosotros pagamos casi el doble, o sea, el 21%. Muy bien. ¿Y qué se hace con las personas que no pagan el impuesto? Y el consumidor final de un bien o servicio es muy difícil que no lo pague. ¿Por qué? Porque salvo que compre y que no le den, mejor dicho, lo termina pagando igual. Pero en el caso de que no le den un comprobante cuando compra algo, ese IVA, en vez de ir a parar al Estado, que es lo que corresponde, se lo guarda el comerciante o el vendedor. Por eso, como vamos a ver enseguida, el consumidor final es el que realmente paga el impuesto, el IVA, y dependiendo de que le den o no comprobante es si eso que pagamos nosotros consumidores al que nos vendió el producto se lo deja a él o se lo da al Estado. Si el vendedor no nos entrega comprobante, factura, ticket, alguno de los que vamos a ver enseguida, ese IVA que nosotros le pagamos a él no se lo da al Estado, porque la operación no quedó asentada o respaldada por ningún comprobante. En consecuencia, se lo guardó el vendedor. Por eso es tan importante de pedir, digamos, comprobante por todas las operaciones que nosotros realicemos. Muy bien. Ahora enseguida volvemos con el IVA. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Fíjense que acá, ya enseguida volvemos con esto, en el cuadrito ustedes tienen responsable inscripto, responsable monotributo, responsable exento y consumidor final. Eso lo tienen en el cuadro. El responsable inscripto, a partir de ahora lo vamos a llamar RI, son las empresas medianas o grandes, pudiendo ser físicas o jurídicas. O sea, puede ser responsable inscripto todo comerciante que tiene una empresa de mediana hacia arriba. No hace falta que sea una persona jurídica, puede serlo, puede ser una sociedad anónima, una SRL, pero también puede ser una empresa de un solo dueño, persona física, que tiene un gran volumen de operaciones. Si ustedes me preguntan cuál es el límite a partir del cual un comerciante o el vendedor de un servicio pasa a esa categoría que es la más alta, se llama responsable inscripto, hay varios parámetros. El volumen de ventas o de facturación, los kilovatios que consume en su empresa, la cantidad de empleados que tiene, etcétera, etcétera.
Pero el principal indicador que toma la AFIP para rastrear si una persona tiene que estar dentro de esa categoría de responsable inscripto es el volumen de ventas. En este momento, para que ustedes se den una idea, hay que distinguir el que vende servicios y el que vende bienes materiales. El que vende servicios, si factura más de 150.000 pesos por mes, o sea, más o menos, un poquito menos, pero más o menos 150.000 por mes, que serían 1.800.000 pesos por año de ventas, ahí tiene que ser ya sí o sí, a partir de ahí, tiene que estar dentro de este régimen que se llama responsable inscripto. Si factura menos de eso, está en una categoría que se llama responsable monotributo, que está reservada para microempresas o para pequeñas empresas. Recién yo dije que había que hacer una distinción. Esto está nada más que a título ilustrativo, no se lo toman en el examen. O sea que estos valores de lo que yo les estoy hablando no hace falta que lo sepan de memoria, simplemente para que ustedes se den una idea de qué estamos hablando. Venta de servicio, entonces dijimos 150.000 por mes, límite máximo, para no estar como inscripto y ser monotributista. En el caso, por ejemplo, que puede ser una venta de un servicio. Servicio educativo, servicio de una escribanía, de un contador, de un abogado, cualquier cosa que no sea algo material. En cambio, si yo vendo cosas, bienes muebles, materiales, algo tangible, el límite es un poco más alto, creo que está alrededor de 200.000 pesos mensuales, o sea, 2.400.000 pesos por año, para no pasar a la categoría de responsable inscripto. O sea que hasta esos límites, 1.800.000 si vendo servicios o 2.400.000 si vendo bienes físicos, puedo estar en esta categoría que se llama responsable monotributo. Fíjense lo que dice el monotributo, para microempresas o pequeñas empresas. Y la salvedad importante, que esto sí se pregunta en los exámenes, es que el monotributo solo puede tener esa categoría de responsable monotributo las personas físicas. O sea, no puede haber una empresa, una persona jurídica con esa categoría impositiva. La categoría de responsable monotributo es para pequeñas empresas y cuyos titulares sean personas de carne y hueso, o sea, personas físicas, no personas jurídicas. ¿Por qué se llama monotributo? El mono es una palabra compuesta. El mono viene de uno y tributo es sinónimo de impuesto. Quiere decir que se paga un solo impuesto y dentro de esa cuota mensual, porque el monotributo se paga una cuota todos los meses, están englobados todos los impuestos que ese comerciante debería pagar. El impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias. También una parte de la cuota del monotributo es un aporte jubilatorio del comerciante. Otra parte de la cuota del monotributo es la parte impositiva propiamente dicha, y una tercera parte es un aporte a la obra social para que el monotributista tenga cobertura médica, él y su familia. Quiere decir que, ¿qué ventaja tiene ser monotributista? Y tiene la ventaja de que yo me desligo de toda responsabilidad fiscal pagando esa cuota mensual. ¿Todos los monotributistas pagan lo mismo? Sería una buena pregunta. La respuesta es no, porque dentro del monotributo hay diferentes escalas que se llaman A, B, C, D, E, F, G, H, hasta la H llegan los servicios, y creo que I, J y K, creo llegan los que venden cosas materiales. Supongamos que ustedes se reciben y empiezan a ofrecer sus servicios, y probablemente se inscriban como monotributistas subcategoría A, que es para un volumen de facturación no recuerdo ahora, pero creo que son 15.000 pesos por mes máximo.
y pagan una cuota pequeña todos los meses de impuesto monotributo. Y después van subiendo a medida que van aumentando su cantidad de clientes y el nivel de facturación que tienen, van subiendo y van pagando una cuota cada vez más alta y se van recategorizando. La AFIP permite que los monotributistas cada 4 meses se recategoricen y cambien de escala, de la A a la B, a la C, a la D, hasta llegar a la máxima que es la H o la K, a partir de la cual ya no hay más categoría de monotributo y tiene que pasar al responsable inscrito. Espero no haberlos, ¿cómo se dice?, confundido con esto. Lo que a ustedes les debería quedar en la cabeza, esto es nada más que ilustrativo, lo que les debería quedar en la cabeza es que si yo empiezo con un negocio, muy probablemente me convenga empezar como monotributista y luego, a medida que mi negocio va creciendo, ya sea por voluntad propia, que sería lo más razonable, o porque la AFIP me detecta, pasarme al otro régimen que es el de responsable inscrito, cuando ya mi volumen de mi negocio creció mucho. Además, van a ver en ese cuadro que hay otras 2 subcategorías, el responsable exento y el consumidor final. El exento, la palabra exento significa que no paga, exento, no alcanzado, que está eximido de pagar el impuesto. Eso quiere decir responsable exento. Hay muy pocas actividades, como decíamos recién, por ejemplo, en los colegios privados, la cuota que ustedes pagan, si alguno va a un colegio privado, no tiene IVA, o sea, no, quiere decir que es más barata de que si estuviera alcanzada por el IVA, porque si estuviese alcanzada por el IVA, esas cuotas serían un 21% más caras. Lo mismo que los artículos que te venden en una librería, también están exentos del pago del IVA, o sea, los que están exentos son aquellas actividades que el Estado quiere fomentar, culturales, educativas, etcétera, principalmente para que no paguen el impuesto, que no sean tan caras. Y finalmente, el consumidor final es el que consume el bien o utiliza el servicio. Fíjense que puse acá con mayúscula que es el que paga el IVA, paga el impuesto. ¿Y por qué? Porque, tal como vamos a ver enseguida en el pizarrón que tengo acá al lado, el IVA o el impuesto al valor agregado es el que termina pagando, es el que termina pagando 100% el consumidor final, porque no puede trasladárselo a nadie, ya que él consume el bien o utiliza el servicio. Muy bien. Voy a hacer una pausa de 1 minuto y mientras ustedes vayan haciendo las preguntas que quieran y yo vuelvo en 1 minuto. 1 minutito, ya les contesto todo. Vayan haciendo todas las preguntas que quieran. Bueno, vamos con las preguntas. Vamos. ¿Qué diferencia hay entre persona física y jurídica? Bueno, la diferencia entre persona física y jurídica es la siguiente.
nosotros, seres humanos, somos personas físicas. Tenemos un documento nacional de identidad que nos identifica para la vida civil, y si ejercemos el comercio tendremos lo que se llama clave única de identificación tributaria o CUIT, y si somos empleados de alguna empresa tendremos una clave única de identificación laboral o también llamada CUIL. Esos somos nosotros, personas físicas. Ahora, hay determinadas actividades que conviene realizarlas no a título personal como ser humano, sino juntándose con otras personas físicas para formar una persona diferente, a la que se le llama persona de existencia legal o persona jurídica. Eso ustedes habrán visto por ahí una empresa que se llama Pepito S.A., que significa Sociedad Anónima, o Pirulo S.R.L., que significa Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esas sociedades comerciales, por ejemplo, que nosotros vamos a ver en profundidad en la guía número 5, son una de las formas de organización jurídica de las personas físicas. En definitiva, persona física es un ser humano y persona jurídica sería en general una agrupación de personas físicas que quieren lograr un determinado objetivo. ¿Están los conceptos de monotributistas y responsables inscritos en el cuadernillo? Esto que está en el pizarrón acá no está en el cuadernillo, así que yo enseguida les voy a subir una foto del pizarrón, o lo pueden copiar ahora, pero no se los van a tomar en el examen, es simplemente un encuadre que yo les di para que sepan de qué estamos hablando, porque a mí no me gusta que estudien de memoria sin saber qué es lo que están leyendo, ¿sí? Siempre para que el aprendizaje penetre y se fije en nosotros, tenemos que entender el idioma o de qué estamos hablando. Entonces yo no puedo pedirles a ustedes que de memoria digan RI, RM, RE, consumió final, y ni sepan de qué están hablando, ¿sí? Sí o sí, por lo menos una mínima noción tienen que tener. No se lo van a tomar en el examen, el concepto, porque está fuera del alcance, pero sí les sirve el esquema copiarlo, porque vamos a estar todo el curso de todo el año hablando de lo mismo, y es algo que ustedes van a después a tener que manejar durante toda su vida, sobre todo los que vayan a ser contadores. Si los ingresos son muy fluctuantes y varían mi situación como RI y RM, ¿cómo la FIP determina la clase en la que debo estar? Bueno, recuerden que yo tengo la posibilidad de recategorizarme y voluntariamente, o la AFIP de oficio, quiere decir, sin consultarme nada, me cambia de categoría. ¿Y por qué la AFIP puede hacerlo? ¿Y qué es lo que mira? Y la AFIP tiene un radar, ahora con el tema, antes era muy difícil porque era todo físico, con declaraciones juradas presentadas por escrito. Entonces la AFIP, salvo que viniera una inspección a mi negocio, no tenía forma de comprobar si lo que yo decía era verdad o no. En cambio ahora, con el tema de que los formularios, los comprobantes, mejor dicho, que hablábamos recién, se pueden emitir en forma electrónica, se hacen online con la página de la AFIP. Quiere decir que la AFIP es como un gran hermano que nos está mirando permanentemente qué compramos, qué vendimos, cuánto compramos, cuánto vendimos, a quién le compramos, a quién le vendimos, y obviamente el total de los volúmenes operados cada mes. Entonces, si la AFIP, si yo no me recategorizo porque me hago el piola y digo, no, vamos a ver si pasa, pero la AFIP detecta en base a esa visión de conjunto que tiene de mi actividad y que le ha permitido hacerlo internet y los dispositivos electrónicos, detecta de que yo me he sobrepasado, de oficio me va a pasar de monotributo a responsable inscrito. Y me va a avisar que yo fui recategorizado de oficio, y en ese caso, si la recategorización la hace de oficio la AFIP, porque yo estuve, digamos, a pesar de que sabía que lo debía hacer, no lo hice, la AFIP me va a poder revisar desde esa fecha hacia atrás un periodo de 2 años, y me va a poder obligar a que yo pague
todos esos impuestos que dejé de pagar durante ese periodo anterior en el cual no me recategoricé. Muy bien, ¿qué más? ¿Puede volver a repetir lo del responsable exento? Exento, por ahí esa palabra la habrán escuchado en algunas situaciones donde dicen, no, esta persona estaba exenta de responsabilidad. Quiere decir libre, o sea que no le pueden echar la culpa de eso. Exento quiere decir eximido o no alcanzado o libre de algo. En el caso del impuesto es el responsable exento, en el caso del IVA, que es el impuesto que estamos viendo ahora, es aquella persona o empresa que no está obligada a comprar y vender con IVA. Por ejemplo, habíamos dicho el ejemplo que son muy poquísimas actividades: la venta de libros, la venta de servicios educativos privados, y algo por el estilo. Hay algunas otras situaciones, pero no las recuerdo ahora. Pero son, contados con los dedos de la mano, las actividades que están exentas o que, digamos, no están obligadas a pagar el IVA. Sigamos. ¿No hay más? ¿Cómo era el tema de lo que paga un RI a diferencia del monotributista? Me preguntan la diferencia entre lo que paga el RI y el monotributista. Habíamos dicho que el monotributista, que es lo más fácil, paga una cuota mensual todos los meses y esa cuota incluye toda la carga impositiva que él debe pagar, más un aporte para su jubilación, otro aporte para su obra social, etc. Está todo metido en la cuota. En cambio, el responsable inscripto va a tener que no pagar una cuota fija mensual, sino que ir haciendo una posición mensual del impuesto al valor agregado, este que vimos acá, y determinar todos los meses su situación, si le debe plata al fisco o no. Va a pagar una vez por año el impuesto a las ganancias, que eso depende de cuánto gane su empresa. Va a tener que pagar aparte su régimen jubilatorio a través de un régimen que se llama de autónomos, que tiene escalas de pago bastante caras. O sea, se encarece un montón el tema del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Si queremos hacer un comparativo de base, decir, bueno, cuando recién pasa a inscripto, si sigue facturando lo mismo que cuando estaba como monotributista en la escala más alta, supongamos que una persona, vamos a hacer un ejemplo grosero, no es exacto, pero para que se hagan una idea. Una persona que estaba en la categoría más alta del monotributo y pagaba todos los meses 15.000 pesos o 20.000 pesos por mes de impuesto, de cuota, pagando todo. Si pasa a RI, por todo lo que conlleva ese cambio de categoría, va a estar pagando por mes 60 o 70.000 pesos. O sea, se triplica o un poco más el aporte de impuesto y de jubilación, etcétera, que hace ese contribuyente. ¿Más preguntas? ¿Se hace esta clasificación con qué fin? Esta clasificación que estamos haciendo acá, supongo que se refieren a eso, al monotributo, inscripto, exento. Es simplemente para que sepan qué significa cada categoría, porque enseguida vamos a ver un cuadro donde dice categoría del emisor, del comprobante, del receptor y el tipo de comprobante. Y ahí le dice directamente monotributo, RI, pero no les explica qué es cada una de esas categorías. Por eso es que les expliqué esta categorización, qué significa, digamos, cada sujeto. ¿Listo? Bueno, fíjense, conclusión de esta pizarra acá abajo. El que paga en definitiva el IVA es el consumidor final. O sea,
nosotros cuando vamos a comprar algo al supermercado lo pagamos y nos lo comemos o usamos la ropa o lo que sea, pero no se lo trasladamos a nadie. O sea, pagamos ese 21% y se acabó la cadena de distribución. En cambio, todos los que estuvieron antes en la cadena de intermediación, desde que el producto fue fabricado hasta que llegó al consumidor final, fueron cobrando y pagando ese 21%, quiere decir que lo fueron pagando cuando compraban y cobrando cuando vendían. Quiere decir que lo recuperaban, ese IVA que habían pagado previamente. Por eso decimos que el único que no recupera el IVA es el último que está en la cadena de intermediación, que es el consumidor final. Para poder explicar esto, voy a usar una pizarra que tengo ahí. Vamos a hacer un cambio de pizarrón. Antes de hacer el cambio, les voy a sacar una foto a esa pizarra para después subirla al grupo. Aguárdenme un segundo. Muy bien. Un segundo, chicos. ¿Sí? No sé. Vamos a cambiar de pizarrón. Un segundito y cambiamos de pizarrón. Bueno, fíjense, ¿está bien centrada la...? ¿Está bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Dice esquema de impuesto al valor agregado o IVA. Acá tenemos una escala de distribución del impuesto desde el fabricante del producto hasta el consumidor final. ¿Sí? Fíjense lo que dice acá. El proveedor de materias primas o insumos le vende al fabricante. ¿Sí? Ese fabricante, cuando le compra al proveedor, le paga el precio de los insumos o materias primas más el 21% de IVA. Por eso dice que acá que paga IVA al proveedor. Pero la fábrica, ¿qué hizo? Combinó todos los factores de producción, ¿se acuerdan que lo hemos visto? Tal vez lo hayan visto también en economía. Hizo una mezcla de factor capital, trabajo, mano de obra, factor naturaleza, materias primas, insumos, etc. Y fabricó un producto nuevo. Ese producto fabricado se lo vende al distribuidor mayorista. ¿Sí? Ese distribuidor mayorista le paga al fabricante el precio final del bien más el 21% de IVA. O sea que el fabricante le cobró el IVA al mayorista. ¿Por qué decimos que cada eslabón de la cadena de distribución paga y cobra y recupera lo que pagó? Porque este fabricante le cobró el IVA cuando le vendió al mayorista y recuperó lo que le había pagado de IVA al proveedor de materias primas o insumos. De esa diferencia entre lo que cobró el fabricante y lo que le pagó de IVA a sus proveedores, se determina todos los meses si lo que cobró fue mayor a lo que pagó o viceversa. Esto da origen a algo que van a ver en la facultad y que algunos tal vez lo vieron en el colegio, que se llama crédito fiscal de IVA, que es lo que se genera cuando yo pago el IVA, que es algo a mi favor, y débito fiscal de IVA, que es lo que se genera cuando yo lo cobro,
que sería algo en mi contra, porque yo he cobrado IVA que no me pertenece, le pertenece al Estado. Entonces, en resumidas cuentas, cada mes se hace una compensación entre el IVA que cobré y el IVA que pagué, y se determina si cobré más IVA del que pagué, ese saldo o esa diferencia yo se la debo pagar al mes siguiente a la AFIP, al Estado. En cambio, si yo pagué por mis compras más IVA del que cobré por mis ventas, en ese caso me va a quedar un saldo a favor, que la AFIP no me lo va a devolver, sino que me queda como un saldo a favor de IVA que voy a compensar en la posición del mes siguiente, hasta para ver cómo quedo en esa nueva situación. Fíjense que el fabricante le pagó IVA al proveedor, pero se lo cobró al mayorista. El mayorista le pagó IVA al fabricante, pero se lo cobró al minorista o al almacén o al supermercado. Y el minorista, almacén o supermercado, le pagó el IVA al mayorista, pero se lo cobró el IVA al consumidor final del bien o servicio. Este consumidor final no se lo puede cobrar a nadie, porque es el último en la cadena de distribución. Quiere decir que el que realmente es el sujeto de impuesto, en el caso del IVA, es el consumidor final que paga ese 21% y no se lo puede cobrar a nadie porque es el último en la cadena de distribución del bien o servicio. Por eso decimos que se castiga al consumidor final directamente y es un impuesto muy distorsivo y que debería ser el menor porcentaje posible. Porque las empresas no tienen el problema porque pagan IVA y después lo recuperan. Y normalmente cuando cobran, como el IVA de lo que vendieron se hace sobre el precio de venta, que es un monto mayor a su costo, el IVA que cobran, el 21% sobre lo que cobran, es más del 21% que pagaron al que les vendió las materias primas o los insumos. Bueno, ese nada más, volvemos a lo mismo recién, a título informativo, pero estaría bueno para que ustedes, cuando le preguntan del IVA, sepan de qué están hablando, ¿sí? De qué se está hablando y por qué se dice que el consumidor final es el que termina pagando el IVA y no se lo puede, no se lo puede trasladar a ninguna otra persona. Muy bien. Y acá volvíamos al ejemplo al principio, ¿se acuerdan? De que pagábamos en la cola del supermercado, yo que ganaba 30.000 pesos por mes, llevaba lo mismo que el que estaba atrás mío, que ganaba 400.000 pesos por mes, y en definitiva los dos pagábamos el IVA de 210 pesos, y eso desde el punto de vista de los términos relativos era injusto, ¿sí? Desde el punto de vista subjetivo, o lo que se llama en economía normativa, que es la que dice si ese fenómeno que sucede en la realidad es justo o injusto, es bueno o malo, es equitativo o inequitativo. Muy bien. ¿No es injusto que al progresar te hagan pagar más impuestos? Porque eso te estancaría, ¿o no? En el crecimiento. Acá me dice que hay un concepto, que el tema de justicia o injusticia es algo subjetivo y es respetable la opinión. Y dicen que estaría castigando al que progresa. En realidad, en los países serios, digamos, tributa más el que más gana, pero son tasas razonables, es decir, que son tasas pagables y la persona que gana sigue ganando mucho dinero a pesar de esa progresividad en el impuesto que pago. Si no, no existirían los millonarios o multimillonarios que, aún habiendo pagado todos los impuestos, ganan mucho dinero, ¿sí? Acá no se trata de decir de castigar al que progresa, sino de que pague un poquito más que el que está marginado o fuera del sistema o que gana mucho menos, ¿sí? Pero no con un ánimo inquisidor de decir o juzgándolo como explotadores o expoliadores de la riqueza, sino simplemente decir, bueno,
es justo que vos, si ganás un poco más, pagues un poco más de impuestos. Pero vuelvo a repetir, dentro de parámetros o de tasa de impositiva razonable. Pero el proveedor, ¿qué hace con lo que cobra? Acá me hacen una pregunta muy buena, porque acá se quedó colgada la otra punta de la cadena. Ese proveedor le cobró el IVA al fabricante, ¿sí? Supongamos el productor, el que le provee de madera a una mueblería, una fábrica de muebles. Le vendió la madera y le cobró el precio más IVA. Ese IVA que cobró el proveedor se lo paga directamente a la AFIP. O sea, no se lo guarda a él, sino que se lo tiene que pagar a la AFIP, a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y estos que están acá en el medio van a hacer lo mismo siempre que de la compensación entre lo que cobraron y lo que pagaron surja de que cobraron más de lo que pagaron de IVA, entonces la diferencia se la tienen que pagar a la AFIP. Y si pasa lo contrario, si pagaron más IVA del que cobraron, ese mes le queda, entre comillas, lo que se llama un saldo a favor de ese impuesto. ¿Cómo puedo pagar más o menos de IVA si es siempre el 21%? Según lo que dijo el crédito fiscal de IVA. Acá me hace una pregunta de por qué hay diferencia entre lo que cobré y lo que pagué si siempre es el 21%. Evidentemente las transacciones que hace una empresa no son estáticas, son muy variables y puede ser que una empresa compre mucha materia prima un mes, pague mucho IVA, pero ralentice, quiere decir haga más lento el proceso de producción, porque como hay inflación le conviene terminar de fabricarlo dentro de 2 meses y venderlo a un precio más caro. En ese caso, durante ese mes, si compró el insumo, pagó mucho IVA, pero no vendió nada, porque la fabricación va a demorar más de un mes, en ese caso, digamos, cobró muy poco y le va a quedar un saldo a favor. Pero después, cuando venda, va a vender no al precio de costo al que pagó el insumo y sobre el cual pagó el 21%, sino a un precio de venta que incluye todo su costo más el costo de la mano de obra, más su margen de ganancia. Entonces, vamos a hacer un ejemplo simplificador. Si compró materia prima por 100.000 pesos, le pagó al proveedor de materias primas 100.000 más 21.000 pesos de IVA. O sea, 121.000 pesos. Pero después, con todo eso que compró a 100.000, él fabricó cosas que vendió a 180.000. O pongámosle para simplificarlo, a 200.000. Eso que compró a 100, lo transformó y lo vendió en 200.000. Entonces, cuando venda al mayorista y cobre el IVA, el 21% va a ser sobre los 200.000. Entonces, supongamos que todo sucede en el mismo mes, no el ejemplo que di recién, sino que todo se fabrica rápido y se vende todo en el mismo mes. Él va a haber cobrado 42.000 pesos de IVA porque vendió a 200.000 y acá pagó 100.000 porque los proveedores de insumos le vendieron a ese precio y pagó 21.000 de IVA. Quiere decir que cobró 42.000 y pagó 21.000. La diferencia entre lo que cobró de más de IVA y lo que pagó en la etapa anterior es lo que le tiene que pagar ese mes a la AFIP el fabricante. O sea que serían 21.000 pesos, que es la diferencia entre el IVA que cobró, que fueron 42.000, menos el IVA que pagó, que fueron 20.000. O sea que los proveedores pagan a la AFIP, el resto solo paga cuando se presenta una diferencia en el crédito fiscal. Exacto. El resto hace el cálculo mensual de su posición de IVA y si cobró de IVA más de lo que pagó, le paga a la AFIP. Y si pagó de IVA más de lo que cobró, también la relaciona con la AFIP, pero presenta una declaración jurada y le dice a la AFIP que ese mes le quedó un saldo a favor de la fábrica o del mayorista o de quien fuera. ¿Algo más?
Bueno, para terminar la clase de hoy, vamos a ver el cuadrito de la página 8. Ustedes lo tienen acá. El cuadrito de la página 8, ¿qué dice? Que acá fíjense que dice emisor. ¿Se ve bien, Luis? Se ve perfecto, sí. Emisor. No, para, a ver. Acércate un poco más. No se ve. Lo señala con el dedo y pegalo a la cámara. Ahí. No, más, te tenés que mover más acá. Para. Un poquito ahí y déjalo estático. Bien. Dice emisor. ¿Se ve? Sí, pero déjalo completamente quieto. Emisor, receptor. Ahí se dejó de ver. ¿Por qué te moviste? Bien. ¿No lo puedes dejar colgado en algún lado? Sí, vamos a hacerlo más fácil. No, mira. Me van a dar 2 minutos y lo voy a dibujar en el pizarrón. Llévate al perrito. Acá me dicen que se veía por el chat. Que se veía bien. ¿Querés volver a probar? Dale. Pero te tenés que quedar quieto. Ahí. A ver. Pará. ¿Qué hay del ahí? Un poquito más cerca. Ahí, déjalo ahí quieto. Bueno. Ahí sí se ve. Tenemos primer columna. No voy a mover los dedos para que no se mueva, digamos, porque... ¿Querés que te alumbre yo? Dale. Primer columna dice emisor. El emisor, como habíamos visto recién, es el que confecciona el comprobante. La segunda columna dice receptor. No, la otra. Segunda columna. Ahí. Receptor es el que recibe el comprobante. Y en la tercera columna dice documentación tipo. Ahora no nos vamos a profundizar en esto porque se nos va el tiempo. Simplemente vamos a decir lo siguiente. Vamos a la primera celda del emisor. Dice responsable inscripto. Ahí. El vendedor, pongámosle una venta, ¿no es cierto? El vendedor es responsable inscripto, que era esa empresa que facturaba más de 2.400.000 pesos al año, un gran contribuyente. Y le compra otro responsable inscripto, arriba, acá, y el receptor o comprador es inscripto, el documento es tipo A. ¿Qué quiere decir que el documento sea tipo A? Enseguida volvemos. Es una factura que creo que vimos en la clase pasada, en donde el IVA se calcula en un renglón separado, es del 21%, se calcula en un renglón separado de la factura y se lo suma luego al subtotal. Entonces tenemos el subtotal facturado más el IVA y nos da el total de la factura. Esto permite que se haga este juego que vimos recién de compensación de débito y crédito fiscal por las compras y por las ventas, porque esto es lo que genera esa discriminación o esa factura tipo A que la tienen la mayoría de los que están en la cadena, fabricantes, mayoristas. Recién acá a nivel minorista, y según quien sea, puede entrar a jugar el monotributo, si es un pequeño kiosco o almacén, por ahí es monotributista, pero en el resto de la cadena de distribución son grandes empresas que tienen la categoría de responsable inscripto. Entonces, si un inscripto le vende a otro inscripto, emite una factura tipo A.
donde el IVA va discriminado. En cambio, cuando el inscripto, vamos al segundo caso, el inscripto le vende a cualquier otra categoría, fíjense que puede ser... A ver un poquito más cerca. ¿Cuál? Ahí. El inscripto le vendió a un responsable exento, a un monotributista o a un consumidor final. El tipo de comprobante es B mayúscula, que es lo que sucede cuando nosotros vamos al supermercado, cuando podíamos ir antes de la cuarentena. Nos ponemos la cola y la cajera nos pregunta ticket o factura, que eso depende de nuestra categoría como comerciante o como consumidor final. Y nos emite un ticket, en el caso de que seamos consumidores finales, que arriba tiene la letra B mayúscula y que tiene todos los productos con su precio y el total. Fíjense que a simple vista pareciera que el IVA no lo hemos pagado, porque no aparece en ningún lado IVA. Lo que sucede es que cuando el comprobante es tipo B, el IVA me lo cobraron, pero está metido dentro del precio de cada producto y en el total. O sea que yo lo pagué y ni me enteré que pagaba, que una parte de lo que estaba pagando era el IVA. Muy bien. Luego tenemos la de responsable inscripto, pero que exporta, o sea que vende al exterior. En ese caso, el documento es tipo E, que eso no es demasiado relevante para nosotros ahora. Y finalmente, si el emisor, o sea el que vende, es monotributista o exento, a cualquiera que le venda, por eso dice todas las categorías, siempre el documento es tipo C. Tanto el documento tipo B, si queremos relacionarlo con la factura propiamente dicha, como el tipo C, no tienen el IVA discriminado, sino que está contenido dentro del precio del producto que se está pagando o que se está comprando, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo le toman esto en el examen? Le presentan este mismo cuadro que acabamos de ver y les dejan algunas celdas en blanco y algunas otras celdas llenas. Y ustedes lo que hacen normalmente es completar. Por ejemplo, si les dejaron en blanco esta celda, y ustedes tienen que poner ahí lo que corresponde. O sea, en esa celda iría responsable exento, monotributista, consumidor final. Si le dejan en blanco esta, tienen que completar con lo que corresponda, o sea, responsable monotributista. Si le dejan en blanco el tipo de documento, bueno, ustedes tendrán que completar con la letra que corresponda de acuerdo al tipo de documento. Muy bien. Vamos a ver después la diferencia entre factura y ticket. Sí, eso ya va a quedar para la clase que viene. No vamos a poder verlo ahora. En la clase que viene ya entramos a analizar cada comprobante, tanto sea factura, ticket común, que es otro. Y además vamos a ver todos los demás comprobantes que intervienen en la operatoria de compraventa y de cobranza. Vamos a ver la orden de compra, la nota de pedido, el remito, la factura o ticket. Vamos a ver la nota de débito, la nota de crédito, el recibo de cobranza o de pago, lo que es un cheque, lo que es un pagaré, lo que es una nota, una minuta contable, etc. O sea, vamos a tratar de ver todos los comprobantes en la clase que viene. Y entre esa clase y la otra vamos a tener que tratar ya de ir terminando la guía número 2 para ya después poder tomar una evaluación integradora de las dos unidades. Bueno, tienen unos minutitos para seguir preguntando. ¿La próxima clase del lunes? Sí, les comento, ya esto se los va, no sé si ya lo puso el mensaje Agostina, y si no se los va a poner enseguida el cronograma de clases de la semana que viene. La semana que viene tenemos jueves y viernes santo.
La clase mía, que normalmente es el viernes, yo la voy a adelantar para el próximo lunes. Sería lunes 6 de abril. O sea que van a tener el disgusto de verme de nuevo dentro de muy poco, dentro de 2 días. Descansen el sábado y domingo. Y el día lunes próximo, a las 15:30, van a tener clase conmigo en vivo. Vamos a continuar con esta unidad. Y luego van a tener miércoles, normalmente las clases de matemática en sus horarios habituales, separadas por turno. Y el día jueves, como el jueves no es, o sea, es importante igual que el viernes, pero los profesores podían, y espero que ustedes puedan también, el día jueves se va a dar clase normalmente también. O sea, en los turnos separados, economía y administración. Quiere decir que lo único que cambia la semana que viene es la clase de contabilidad conmigo en vivo, se adelanta del viernes al lunes próximo, o sea, dentro de 2 días. Yo ahora les voy a estar mandando a cada grupo un ejercicio de verdadero o falso, que ustedes lo van a completar como hicimos la otra vez y me lo van a enviar. Háganlo tranquilo, despacio, para que después no se arrepientan de la respuesta que pusieron. ¿Sí? Es muy sencillo, todo lo que pregunto está contenido en el libro o en los esquemas que hicimos en el pizarrón. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Bueno, chicos, les dejo un minuto más para preguntar. ¿Cuántos conectados hay todavía? 39. Les agradezco a todos los que soportaron durante más de 1 hora y media mi discurso. Y bueno, si no alcanzan a consultarme algo ahora en el chat, me lo preguntan después por privado o en el grupo de cada turno, no hay problema. Espero que sigan muy bien, que pasen un buen fin de semana y los veo pronto el día lunes próximo, a las 15:30. Una pregunta, Lucía Sorgoni dice, nos avisaron que tenemos prueba de administración y no sabían si era el martes o el jueves. Ya hemos acordado con los profesores que la clase de administración queda el jueves, quiere decir, junto o no con economía, depende de cada turno. Quiere decir que todo pasa para el día jueves, o sea que quedaría lunes contabilidad, miércoles matemática y jueves economía y administración. ¿Le puedes sacar una foto al pizarrón y mandarlo al grupo? ¿Cómo no? Sí, ya le acabo de sacar la foto y enseguida le subo los 2 pizarrones, la foto de los 2 pizarrones a cada grupo para que lo tengan. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Bueno, chicos, nos estamos viendo el lunes. Nos vemos el lunes, que pasen un buen fin de semana. Chao, gracias. Gracias a todos. ¿Se cortó?